¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles en este espacio que recordemos se emite a las 9 de la noche por aquí por el canal Telemedellín. Les agradecemos a todos por cumplir esta cita para que tratemos temas de interés general, temas coyunturales con invitados especiales siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica durante los últimos meses, tal vez un poco más, en el Consejo de Medellín. La activación de la cláusula de protección del patrimonio. Nos estamos refiriendo específicamente a la venta de acciones de EPM en la empresa UNE, o conocida como Tigo UNE. Ha habido debates bastante interesantes en el Consejo de la Ciudad, pero en cada vez que se ha tocado este tema, la votación termina en que no se aprueba que se active esta cláusula, que no se aprueba la venta de las acciones que tiene EPM en Tigo UNE. La última votación pues terminó hundiendo esta posibilidad de que se vendieran estas acciones. Obviamente hay opiniones a favor y en contra de la venta de estas acciones. Hemos escuchado en los debates los argumentos de una parte y de la otra explicando por qué se deberían vender y por qué no. La gente también tiene muchas inquietudes sobre esto y por eso queríamos tocar este tema en esta oportunidad, en un programa de opinión, para despejar todas las dudas. Y tenemos aquí, pues obviamente, posiciones a favor y en contra de esto. Así como lo vimos en el Consejo de Medellín en todos los debates, ustedes lo han visto también en las emisiones de NTM Noticias en Telemedellín, pues queremos ampliar un poquito más esos conceptos aquí para que quede claridad entre la comunidad por qué sí o por qué no. Antes de presentar a nuestros invitados, que nos van a ayudar a entender un poquito más esto, pues quiero que veamos una nota presentada o preparada por nuestro periodista de NTM Noticias, Santiago Loaiza, sobre lo que ocurrió el 7, o mejor el 6 de octubre, cuando se hizo la votación finalmente y se decidió que definitivamente el Consejo o la mayoría de los concejales no apoyaban la venta de acciones de EPM en UNE. Aquí está la nota. 10 votos por el no, 9 votos por el sí. Señor presidente, ha sido negada la consideración del proyecto de acuerdo 103 de 2022. Después de 6 horas de debate, este fue el resultado de la sesión para reconsiderar el proyecto de acuerdo que buscaba la venta de las acciones de EPM en UNE. De los 21 concejales, solo votaron 19. El concejal Carlos Ríos ya se había declarado impedido para votar y en medio de la plenaria, el presidente del Consejo, Lucas Cañas, fue recusado para que se declarara impedido de participar. El mapa de la votación quedó así. Por el sí, 9 votos de los concejales Aura Marlene Arcila, Fabio Humberto Rivera, Juan Felipe Betancur, Carlos Mario Romero, Jaime Cuartas, Juan Ramón Jiménez, Babington Flores, Lina García Gañán y Natalie Vélez. Por el no fueron 10 votos de los concejales Julio González, Luis Carlos Hernández, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Simón Pérez, Dora Saldarriaga, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Sebastián López y Alfredo Ramos. Fue un debate extenso que inició con la discusión de la recusación al concejal Lucas Cañas. La pretensión de recusación señalaba que Cañas debería ser impedido porque su padre tiene inversiones en una empresa del sector de energía. Varios de los concejales intervinieron y dieron a conocer su postura frente a la recusación de Lucas Cañas. Delegados de EPM, también presentes en el Consejo, descartaron que la empresa del padre de Lucas Cañas tenga contactos con la compañía. En el debate también terció un concepto no vinculante del personero de Medellín, que advirtió una posible inhabilidad. Tras la votación de la plenaria, el presidente del Consejo no aceptó la recusación, sin embargo, se retiró del recinto. Me retiro para que puedan hacer el debate, pero es claro que me quisieron silenciar. Tras definirse la recusación al concejal, fue presentada otra para el concejal Alfredo Ramos, que la plenaria votó negativo, dando inicio a la participación de la comunidad y a la exposición de los concejales. Yo creo que aquí todos somos y queremos a una misma ciudad, con y a pesar de nuestras diferencias. Yo personalmente le pido al Consejo de Medellín que no apruebe la venta de UNE. Y voy a votar sí al acuerdo que ustedes redactaron. Voy a votar sí. Pero no venga a decir hoy que este debate es desgastante, porque este debate se trajo por ustedes. Ustedes fueron los que le dijeron a la ciudad, sí, si Quintero cumple las siguientes condiciones, y ustedes las pusieron. Sí, que hay argumentos técnicos, que elementos importantes, está bien, pero hay que ser claros. Una venta de un patrimonio público es una privatización.
En el debate participó la comunidad, que ambientaron el debate con arengas a favor y en contra de la aprobación del proyecto. Aunque el ambiente en el tono político estuvo tenso durante varias horas, no hubo necesidad de levantar la sesión, que por quinta vez discutió el proyecto de acuerdo. 9 votos por el sí, 10 por el no. Y veíamos en esta nota, repetimos, preparada por Santiago Loaiza, ¿qué fue lo que pasó ese día? Hubo recusaciones, hubo opiniones de la comunidad, también se le dio la palabra a la comunidad para que expresara lo que pensaban sobre este asunto. Se ha hablado mucho del tema, se habla de la conveniencia de vender por un lado y de la inconveniencia de hacerlo por otro lado, y queremos precisamente aclarar todas esas dudas que sabemos que tenemos muchos de los que no conocemos la minucia de este asunto, para que por fin quede claro realmente qué es lo que está pasando allí. Nuestros invitados en esta oportunidad en un programa de opinión, comienzo por las damas. María Paulina Aguinaga, exconcejal de Medellín, a quien le agradecemos por acompañarnos en un programa de opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Un saludo muy especial para los televidentes y para los otros invitados, que no los voy a chiviar. También nos acompaña el presidente del Consejo de Medellín, Lucas Cañas. Gracias, concejal, por acompañarnos. Germán, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes. Qué grato y qué gusto es para mí estar acompañado de la exconcejal de Medellín, Paulina Aguinaga, de mi compañero y colega Simón Pérez. Ya lo dijo usted, Simón Pérez, concejal de Medellín, también aceptó esta invitación. Gracias, concejal. Bueno, un saludo, Germán, y también para todos los televidentes, las personas que nos ven hasta ahora, y creo que es pertinente este debate respetuoso para informar a la ciudadanía desde el respeto, por supuesto, de la diferencia sobre esta importante decisión para la ciudad y el país. Bueno, tengo que aclarar que invitamos a otras personas, los invitamos a ellos, pero queríamos tener otras voces. Fuimos invitando a algunas personas, ya teníamos la confirmación de nuestros 3 invitados, pero queríamos tener otra posición. Invitamos al concejal Sebastián López, no nos acompañó, no nos contestó si podía venir o no. También invitamos a Aura Marlene Arcila, porque queríamos otra mujer aquí en la mesa. Se excusó de venir, nos manifestó que no quería hablar más del asunto. Hemos invitado a varios de los concejales. Fabio Humberto Rivera tampoco aceptó nuestra invitación. Hago esta aclaración porque a veces hemos sabido, concejales y exconcejala, que a nosotros acá en el programa y en el canal nos dicen que no invitamos a ciertas personas y que no tenemos, pues que le cerramos los micrófonos o estos espacios a algunos concejales, algunos diputados o congresistas. Aquí no le cerramos el micrófono a nadie. Este programa está abierto para el que quiera venir y lo hemos hecho. A ustedes que han venido en otras oportunidades les consta que lo hemos hecho siempre. Aquí no tenemos ningún problema de aceptar diferentes posiciones porque nosotros no tomamos partido, simplemente escuchamos las opiniones de todos. Hecha la aclaración, vamos a comenzar. Hablando un poquito, yo le voy a pedir a la exconcejala María Paulina Aguinaga que hagamos un poquito de historia, porque es que esto ha generado mucha polémica de que si se vende o no se vende la participación de EPM en UNE, que si es conveniente o no, pero todo esto se está dando porque hubo un negocio inicial que fue, digamos que esa fusión con la gente de Millicom que generó todo este problema. ¿Dónde comenzó todo? Bueno, yo incluso me remontaría a tiempo atrás de ese primer negocio. No, ese no fue ni siquiera el primer negocio. Yo me remitiría al año más o menos 2007, 2006, si mi memoria no me falla, en el que se decide excindir el negocio de las telecomunicaciones de EPM y crear a UNE como tal. La famosa decisión de esa área. De eso, digamos que desde ahí se allanó el camino para todo este proceso. Hay que decir que en la historia de las telecomunicaciones a EPM no le ha ido bien. Digamos que ha tenido grandes desaciertos, como fue por ejemplo el tema de Orbitel. Ahí se calcula que se perdieron más de 50 millones de dólares por malas decisiones que se tomaron en su momento, que fueron los mismos que decidieron escindir las telecomunicaciones de EPM. Aclaremos, exconcejala, lo de escindir. EPM tenía un negocio que era acueducto, alcantarillado, y gas, demás. energía. Entonces, y
telecomunicaciones. En su momento se dice, no, es que el negocio de las telecomunicaciones es muy riesgoso y como tenemos que mitigar ese riesgo, una forma es crear una nueva empresa y es donde se crea UNE para que, digamos, contablemente, financieramente, no afectara el grupo o la matriz como tal de EPM. Una empresa como apéndice. Apéndice. Entonces ahí tenemos la creación de UNE, que inicialmente era 100% de EPM. Luego, en el año 2013, la administración de turno dice que el negocio de las telecomunicaciones sigue siendo muy riesgoso, altamente concentrado y que por eso es necesario encontrar un socio estratégico que venga y nos diga cómo administrar. Socio estratégico que primero seleccionaron a dedo y segundo, pues que ya tenía unos antecedentes que no eran los mejores, porque digamos que ya EPM también era socio de esta empresa, que es Millicom, en lo que antes conocíamos como OLA. ¿Se acuerdan ustedes del plan Pioneros y demás? Antes de Tigo era OLA. Entonces EPM tenía también parte de esa empresa, el 25%, la ETB tenía otro 25%, en lo que fue inicialmente OLA, después pasó a ser Tigo, y entonces se decide que a dedo la administración del año 2013, del que hoy es gobernador Aníbal Gaviria, que ese negocio era muy riesgoso y que había que asociarnos con un privado extranjero que sí sabía el negocio, y lo buscó a dedo, porque también ese es otro de los cuestionamientos que se hace desde el año 2013, que no hubo realmente, digamos, una variedad de oferentes o que se haya hecho una subasta o que se hayan dado otras opciones. Llegaron simplemente a decir, vamos a hacer una fusión con Millicom. Y por eso insisto, digamos que la trayectoria de las telecomunicaciones para EPM no han sido buenas, porque empezamos con malos resultados en lo que era OLA, que después fue Tigo, Orbitel fue un desastre financiero, que se privilegiaron los intereses de unos privados, pero no los de EPM, y lastimosamente eso quedó en el olvido, pero creo que es importante traerlo a colación. Luego salen con la fusión, y desde la fusión lo que se hace es privatizar la empresa. ¿Por qué digo que privatizar? Porque se le entrega el control, el direccionamiento estratégico a este privado extranjero. Entonces, este privado extranjero de 7 miembros de junta pone 4, o sea, tiene mayoría. EPM hace, con todo el respeto, de idiota útil, apalancando un privado extranjero y simplemente diciendo, pues puede dejar una que otra constancia, pero quien toma las decisiones y tiene el control de la empresa, pone el presidente, pone la mayoría de junta directiva, es Millicom. Y en eso estamos ahora. Yo le quiero preguntar al concejal Simón Pérez, digamos que eso es una historia que mucha gente conoce aquí. Todos, cuando se habló de la decisión, todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando, y también recordamos en el Consejo de Medellín votación cuando lo de UNE y unas concejales a favor y otros en contra, cambios de voto a última hora que generaron mucho ruido, mucho escándalo, y que nunca se supo por qué hubo ese cambio de opinión. No vamos a dar nombres aquí, no estamos nosotros para hacerlo, pero sí se ha generado mucho ruido siempre, concejal Simón, esta situación. Desde el principio que se comenzó a hacer todo lo que nos contaba la exconcejala María Paulina Guinaga, a lo que tenemos ahora, y entonces se habla de que se le entrega el control a la gente de Millicom y ellos tienen mayoría en la junta directiva, toman las decisiones y EPM no puede hacer nada. ¿Qué pasó en ese contrato que está planteado de esa manera, que es un contrato que abiertamente no le conviene a EPM? Bueno, lo primero es que yo no estuve de acuerdo con la fusión en su momento, pues era muy joven y no era concejal, pero no estuve de acuerdo con la fusión, porque creo que el sector de las telecomunicaciones sí es estratégico y donde el Estado y el municipio tienen que tener una participación activa y estratégica de direccionamiento. Lo primero es que hay una cosa que me parece preocupante, y es que el acuerdo 17 del año 2013, que es el que aprueba esta fusión desde el Consejo de Medellín, el que usted hacía alusión, da unas autorizaciones que iban exclusivamente al asunto de hacer la fusión y entregar la administración al socio estratégico, que tampoco estoy de acuerdo en que haya sido Millicom y no me parece que sea buen socio tampoco, quiero dejar esa constancia, pero se le da la posibilidad de que administre, y eso lo dice el acuerdo, lean el acuerdo 17 del año 2013. Ahora bien, lo que termina ocurriendo
es que hay una extralimitación en lo que termina pasando en el acuerdo de accionistas. Y es porque es que, aparte de ceder la administración, se le entrega mayor control y mayores limitaciones para EPM y mayor control para Millicom en contravía de lo que dice el acuerdo 17 del año 2013, que es lo que yo he planteado desde el Consejo de Medellín en varios de los debates, lo cual es supremamente grave porque se están extralimitando las autorizaciones que el Consejo está dando y ya daría razones de peso para entrar a revisar de fondo jurídicamente todo lo que haya ocurrido en el acuerdo de accionistas. Entonces, digamos que ahí hubo una brecha muy grande entre lo que dice el acuerdo 17 del año 2013 y lo que hoy se presenta como la realidad de EPM, digamos, y sus inversiones en esta empresa. Y a eso le sumaría algo, y es que yo pedí las funciones que tiene EPM en la junta directiva de Tigo Une, ¿cierto? Porque es cierto que uno se pregunta, bueno, la rentabilidad social de Tigo Une no se ve en los territorios, porque yo no soy como algunos que fueron al Consejo a decir que era que toda la ciudad estaba conectada. No, eso no es verdad. Pero entonces, ¿cuál es la función de EPM en la Junta? ¿Cierto? Sí, pues es minoría, pero ¿cuáles son las funciones específicas que puede tener? Y resulta que hay decisiones en las que se requiere una mayoría especial, sobre todo las relativas a ciertas inversiones, donde EPM tiene una capacidad de veto que le permite negociación. O, por ejemplo, a EPM se le permite poner el auditor, para evitar justamente malos manejos en el ejercicio de los recursos. Ahora, una pregunta que vale la pena hacerla es, ¿está ejerciendo efectivamente esa función? Yo creo que no. Yo creo que eso no se está ejerciendo efectivamente. Muy bien. También es que puede hacer un auditor frente a una mayoría en junta directiva, o sea, es que desde el principio el negocio estuvo mal planteado y se hizo con la cédula, porque recordemos que se da el acuerdo en el año 2013 y Millicom sobre ese acuerdo, sin pasar los recursos, va y ya sobre ese acuerdo como garantía aprobado, va y emite unos bonos en el mercado internacional y ahí es donde supuestamente trae la plática de la fusión. Entonces el negocio estuvo mal hecho porque se escogió un mal socio, además se le permitió que hiciera el negocio con la cédula porque ni siquiera nos trajo los recursos inmediatamente, los 1.4 billones, sino que sobre ese acuerdo se apalancó para ir a emitir bonos y vino acá a hacer todo con la cédula. Muy bien. Presidente del Consejo, Lucas Cañas, nos está hablando aquí María Paulina y también el concejal Simón Pérez de un acuerdo que a todas luces es inconveniente para EPM porque se le entregan digamos que unos poderes al socio estratégico y estamos en lo que estamos por eso precisamente. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo se hace un negocio de esa manera y no se piensa al contrario, mantener el control y poder tomar decisiones? Bueno, Germán, lo primero que tengo para decir es que el socio estratégico nunca fue estratégico. Y como lo dice muy bien la exconcejala María Paulina, lo que se hizo fue un negocio con la cédula, donde Millicom tomó las decisiones, puso las condiciones e hicimos un mal negocio en años anteriores que hoy le está costando mucho a la ciudad, le está costando a EPM y hoy el tiempo nos dará la razón. EPM está perdiendo 2.8 billones que no va a poder recuperar, que el tiempo se está agotando y que la vanidad, los egos y los intereses personales de algunos sectores, no de todos, han impedido que la ciudad y que EPM esté por encima de esos intereses. Es muy lamentable lo que está pasando y Millicom se debe estar frotando las manos, celebrando que cada vez la ciudad y sus dirigentes y los liderazgos que tenemos vienen tomando malas decisiones alrededor de nuestra empresa, la empresa más importante que tienen los antioqueños. Porque este no es un problema político, este es un problema de números, esto no es de ideología, esto es un problema de números. Y hoy estamos a todas luces perdiendo 2.8 billones de un mal negocio que se hizo en la fusión. Se debió hacer la venta completa. Si ya el negocio era hacer la fusión, debió hacerse la fusión completa, no dejar ese problema que hoy son las telecomunicaciones, que para otro sector, tengo que decirlo con claridad, puede ser un negocio rentable, pero para EPM, que su core, el core del negocio de EPM es la energía, el agua y el gas,
Hoy lo que estamos perdiendo es enormes posibilidades, porque lo que tenemos que hacer hoy con el negocio lamentablemente es que nos toca reinvertir y no tenemos ningún tipo de rentabilidad, ni social ni económica. Ese es el mensaje y esa es la claridad que tengo que dejarle a la opinión pública. Hoy la rentabilidad social de EPM, que es la energía, el agua y el gas, no la tenemos en un proyecto estratégico porque estamos perdiendo 2.8 billones de pesos en un pésimo negocio que se hizo en gobiernos anteriores. Bueno, yo le escuchaba antes de ir a la pausa a alguna de las personas que está involucrada en esto. No sé si era usted concejal, no recuerdo muy bien, me disculpan los televidentes, pero en una entrevista radial le preguntaban a alguien que estaba de acuerdo con la venta de estas acciones si es tan malo el negocio, ¿por qué quieren vender o por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si es tan malo el negocio, ¿por qué no se salieron de ahí? Y entonces la respuesta era, el negocio pueda que sea bueno, el negocio de las telecomunicaciones pueda que sea bueno para los privados, por ejemplo. No sé si era el alcalde que respondía, pero el problema no es el negocio, sino el socio. Tenemos un mal socio en un negocio que podría ser bueno. De eso vamos a seguir hablando, por supuesto, aquí en un programa de opinión. Lo haremos después de la pausa para seguir tocando otros temas que son bastante interesantes en este asunto de Tigo Une. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy sobre Tigo Une y la intención que tenía la administración municipal a través del consejo que se le aprobara la venta de las acciones que tiene EPM en esta empresa Tigo Une. Hemos escuchado en esta primera parte pues razones de la inconveniencia de haber hecho ese negocio desde el principio, porque según coinciden mucha gente, pues no fue el socio estratégico que hubiera necesitado, que se hubiera requerido para que ese negocio realmente diera los frutos que esperan todos. Aquí, mientras estábamos hablando en la pausa, pues tocamos un punto de la pérdida de los 2,8 billones de pesos. Decía el concejal, el presidente del Consejo, Lucas Cañas, al no poderse activar esta cláusula de protección del patrimonio y no poderse vender las acciones, pues se pierde ese dinero. Y el concejal Simón Pérez no está de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque justamente yo le creo al equipo técnico de EPM. Nosotros le hicimos varias veces la pregunta por escrito si era cierto que si no se aprobaba la venta se esfumaban 2.8 billones de pesos, y el equipo técnico dijo claramente que no, que lo que la cláusula permite, y aquí es bueno decirlo, hay una cláusula que nosotros conocimos en una sesión secreta, permite una mayor efectividad de venta, o sea, permite que se dé una venta o que haya más éxito en una posible venta, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si no se activa, se esfume de plano la inversión que tiene EPM allí o se pierda definitivamente el valor y se esfume en 2.8 billones. Eso sí no es cierto. Eso sí no es cierto, y eso hay que decirlo porque el mismo EPM lo dijo en respuesta escrita al Consejo, que está pública para la ciudadanía en los soportes de este proyecto de acuerdo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si digamos los que defendemos que no se debe vender, por ejemplo, pues ahí está la inversión, ahí está en este momento en la empresa, tenemos 50+1 de acciones, eso no es que se vaya a perder, se vaya a esfumar, y las salidas son múltiples. Sí se podría esfumar eventualmente donde se gaste mal. Ahí sí se podría esfumar, eso sí se los puedo decir. Si por ejemplo se gasta en huecos, por ejemplo, que es una de las cosas que estuvo circulando en su momento, yo dije, hombre, si se gasta en huecos se pierde. Usted sabe que si eso se le iba a dar una destinación y sacarse los recursos para EPM, pues de EPM para la administración, ahí tendrían que haber presentado otro acuerdo que incluiría una despatrimonialización de la empresa. Entonces yo creo que acá sí tenemos que separar los argumentos técnicos a los argumentos políticos y tener una discusión, uno, sobre la conveniencia o no del valor estratégico que podría tener o no esa inversión, y dos, qué hacer con los posibles recursos, ¿no? Entonces yo creo que ahí son dos cosas. Primero, cuando se hizo la fusión hubo una serie de promesas incumplidas. Se dijo, vamos a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. ¿Qué hemos tenido?
hemos tenido una sustitución patronal de más de 600 trabajadores a un socio estratégico de Millicom como Huawei, no solamente en esta operación, sino en otras operaciones que ellos tienen en el mundo, donde se transfirió todo el conocimiento, la experticia que durante años construyó la empresa a un tercero. Hemos tenido también los famosos retiros voluntarios, que no terminan siendo voluntarios, y hemos tenido también despidos sin justa causa. Entre esos tres tenemos más de 900 trabajadores que hoy ya no hacen parte de la empresa, que fue una de las promesas que se hizo. Yo creo que las inversiones se valoran también por la rentabilidad, y entonces cuando uno va a ver si esta empresa después de la fusión ha tenido o no rentabilidad, lo que uno encuentra es que hay pérdidas acumuladas entre el año 2015 y 2021 de 1.4 billones de pesos. Entonces no es vía rentabilidad, con el agravante que como nos asociamos mal, entonces tenemos un personaje que es Millicom, que está haciendo unas depreciaciones aceleradas de gran parte de esa infraestructura para poner la empresa además a perder todavía más recursos. Y para que EPM no tenga ninguna posibilidad de recibir un solo peso vía dividendos. ¿EPM no ha ganado nunca nada? No, los dividendos que han pagado, que han sido muy pocos, han sido de utilidades retenidas que se tenían antes de la fusión, pero no han sido dividendos producto de utilidades generadas durante la fusión. Adicionalmente, si uno mira el posicionamiento en el mercado de la empresa, pues no nos digamos mentiras, hay 3 grandes competidores en el negocio de las telecomunicaciones. ¿Y qué puesto tiene Tigo? Tiene el puesto número 3, entonces yo lo he dicho, eso generaba mucha incomodidad, pero eso es ganarse una medalla de bronce en una competencia de 3, es así de sencillo. Entonces realmente lo que se tiene es un riesgo gigante de que ese valor que supuestamente tendrían hoy esas acciones, que es aproximadamente 2.8 billones, una vez se vence esa cláusula, no es que queden valiendo cero, claro, eso sigue teniendo un valor en libros que puede ser, no sé, cercano a los 500.000 millones. Pero realmente, ¿quién estaría interesado en comprarle esa participación a EPM si no va a tener el control de las decisiones de la empresa? Es como decir que alguien en este momento está interesado en comprarle la participación que tiene la nación en Telecom. Nadie va a salir a comprar eso, porque es que las cosas no valen lo que uno cree que valen, las cosas valen es lo que a mí me dan en el mercado por ellas. Yo puedo decir que yo tengo un carro muy bonito y que mi carro cuesta 100 pesos, pero si resulta que el valor comercial del carro son 50, vale 50, no vale 100. Y yo creo que eso está claro, con el riesgo de que sí se vienen solicitudes de futuras capitalizaciones para la empresa. Es gravísimo. O sea que EPM tiene que sacar plata. En lugar de que EPM le entren recursos por esta inversión, lo que tiene es que va a tener que sacar recursos y eso sí va a afectar las transferencias al municipio de Medellín. E insisto, el cuento de que es que no, es que la plata se le iban a mecatear, que iba 1 billón, que a mí me contaron, que el chisme, que las elecciones el otro año. Jóvenes, o sea, y audiencia, para poder que el alcalde tocara un solo peso se necesitaba otro acuerdo como se hizo con Isagen, cuando la administración anterior se sacó la mitad de la plata de Isagen, que sí se la mecateó en varias cositas, eso también hay que decirlo, y que hoy voces que se oponen a esto fueron los que participaron y promovieron eso. Hubo que hacer otro acuerdo de despatrimonialización, porque esa plata tendría que salir de los estados financieros de EPM. Yo le voy a dar la palabra, concejal Simón, pero dejemos hablar también al presidente del Consejo, porque yo quiero insistir en algo que estamos escuchando aquí y me preocupa. Yo le preguntaba a usted por qué hicieron un contrato así, por qué se aprobó un acuerdo de esa manera en el que a todas luces perdería EPM, no habría ninguna forma de tener el control de la empresa y no hace sino perder y nunca gana. ¿Y por qué no se ha hecho nada en todo este tiempo? Germán, a veces, y yo quiero decirlo con absoluta contundencia y recogiendo en parte las palabras tan importantes y su análisis serio y minucioso que hace la concejala Paulina, muchas veces la toma de decisiones financieras y a ese nivel, decisiones basadas en condiciones ideológicas y políticas es demasiado grave para una empresa.
sea, políticos metiéndole la mano a temas netamente financieros es muy grave y pone en riesgo no solo el patrimonio de la ciudad, sino que hoy el debate va mucho más allá y el tiempo nos dará la razón. EPM va a perder valor, no tiene el control real de esas acciones, tiene el 50+1, nos dicen que puede hacer auditoría, que puede tener capacidad de veto. Eso es un canto a la bandera, eso es un cuento mal echado porque Millicom hace lo que quiera con esos recursos y las pérdidas operacionales que nos ha generado ese negocio año tras año son gigantes. Lo acaba de decir la concejala Paulina, la exconcejala, desde el 2017 al 2021 hay unas pérdidas, 2015, perdón, al 2021 hay unas pérdidas operacionales de 1 billón. 1.4 billones de pesos. 1.4, entonces imagínese. Con el agravante que, ¿sabe qué? Los directivos de Millicom se pagan bonificaciones anuales, a pesar de estas pérdidas, de más de 16.000 millones de pesos. Y los mismos, O sea, y los mismos que han rotado por Millicom, que hoy son opinadores del país, ellos mismos aceptan que al único que le conviene lo que le está pasando a EPM es a Millicom. Demasiado grave. Y por eso, con los recursos públicos y con un dinero tan importante que es de la ciudadanía, de una empresa que es el emblema de los antioqueños y de los colombianos, no se puede hacer política. Es un tema de números y de decisiones responsables, y eso es lo que tiene que entender la ciudad. El negocio de EPM es el agua, la energía y el gas, y hoy estamos perdiendo posibilidades muy importantes porque estamos tomando decisiones con el hígado, con odios, con sectarismos, que nos están afectando en el corto, mediano y largo plazo. Yo respeto muchísimo a los que romantizan lo público, porque yo soy defensor de lo público, pero defensor de lo público con acciones responsables. Pero cuando la empresa se empezó a privatizar desde la fusión, pues ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo a Millicom. No creo que sea la postura correcta y creo que hoy la ciudadanía y EPM está perdiendo. Bueno, ese fantasma de la privatización, no solo de UNE, sino de EPM, se ha escuchado muchas veces. Yo no sé, esas teorías a veces que hablan de tratar de que la empresa genere pérdidas y ponerla como a generar pérdidas para que la compren barato los privados, se ha escuchado, no sé qué tan cierto sea eso, pero el hecho es que UNE no es pública. UNE no es pública, la mayor participación, bueno, el control lo tiene la gente de Millicom. Usted quería refutarle algo a la exconcejala María Paulina Aguinaga, concejal Simón Pérez, y le voy a dar el espacio para que lo haga. Bueno, no, y también a lo que decía Lucas, de que era un simple asunto de números y que no se podía tener política. Es un espacio democrático donde obviamente hay concepciones del Estado y para eso nos eligen a nosotros y tenemos que defender concepciones del Estado. Y el día que la democracia se separe, se vuelva un asunto netamente de números y de fórmulas, pues ese será el día que se acabe la democracia y hay que enterrarla, definitivamente. Porque no hay una única mirada del Estado que está aquí en confrontación. Y aquí también hay miradas donde se involucra lo técnico, pero lo técnico también es político. O sea, la mirada técnica también tiene un enfoque político. La técnica está en disputa en lo político, entonces no podemos simplificar el debate a que es simplemente un asunto técnico desde la mirada que tuve lo técnica, Lucas, ¿cierto? Porque yo te puedo dar otra mirada técnica y que no es irresponsable. Ahora, yo lo que quiero refutar es que mi posición nunca fue en el Consejo, que es que porque se va a ir con chismes y todo, una cosa o la otra. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que, de todas maneras, aunque yo no estoy de acuerdo con la venta, si se aprobara, sí es muy importante precisar el proyecto, que fuera un proyecto que sí sería, que fuera estratégico para la ciudad y no porque el plan de inversiones general, porque el plan de inversiones de EPM ha generado problemas graves, incluso denunciados por la misma concejala Paulina. Entonces, digamos que de entrada uno no dice que protege el patrimonio público porque vendió, porque si se vendió y se invirtió en una cosa que nos fue peor y que nos quedamos sin la presencia en el sector de las telecomunicaciones, pues es peor, es más grave todavía. Entonces, digamos que yo nunca dije que eran los chismes, que por ahí escuché, yo nunca dije eso, mi posición ha sido seria, tajante, de mi mirada del Estado, de la presencia del Estado en el sector de las telecomunicaciones, entre otras razones que más adelante seguro abordaremos, pero sí creo
que, por ejemplo, dirigirlo a un proyecto que genere unas pérdidas todavía mayores en el extranjero, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido. Y cerramos la posibilidad, a lo que yo creo que también hay que tenerlo sobre la mesa, a que EPM pudiera volver a controlar Tigo Une. ¿Cómo? Hoy no lo quiere hacer. Hoy no pero usted habló de varias opciones. No, pero por eso, Pero hoy no lo quiere hacer. Millicom dijo que no estaba Por eso, interesado. Esa pregunta hoy- se le hizo a Millicom hoy si no lo estaba quiere hacer. interesado en venderle a PM Hoy no lo quiere- hoy y no- dijeron que no. Pero no hoy lo no lo quiere, quiere hacer, ¿no hoy lo no lo quiere quiere hacer hacer. quién? ¿EPM No, o hoy Millicom? hoy no lo quiere hacer Millicom. Hoy no lo quiere hacer Millicom. Y no digo lo por va a escrito. hacer, Ahora, y más no lo va a adelante hacer. no sabemos. Y segundo, No, Más el adelante futuro. menos. y segundo, En eso, querido Simón, y el segundo, futuro no eso existe. No, y segundo, En eso y son segundo, a ver, decisiones hay de otra tipo cosa financiero. importante, y es la utilidad pública de la prima de control. Sobre todo cuando hay irregularidades que yo he estado denunciando en este debate Pero, concejal, de extralimitación ¿cuál es en la utilidad pública cuando eso no se ha visto reflejado? Primero, en mejor conectividad para la ciudad. Medellín es la ciudad capital que tiene menor cobertura de fibra óptica. No, justamente. Está de quinta, Peor está de está. quinta. No, Es no, la que está peor de quinta. Es que Y me gusta lo que dice tampoco se ha Paulina, traducido porque en mejores esa es la tarifas, argumentación. porque las tarifas son todavía más Esa es la costosas las de argumentación. Tigo. Si usted hace el análisis No, de pues es que mercado. lo que dice Entonces, Paulina- ¿cuál es la utilidad pública? Yo también estoy de acuerdo. Hay negocios en los que hay que estar porque tienen utilidad pública. ¿Quién dijo, por ejemplo, que Metrosalud era para que diera utilidades? Jamás. Metrosalud es para que preste una utilidad pública, que es el servicio de social. salud. El servicio social de salud. Social. Pero quiero aclarar algo y es que justamente la argumentación de Paulina, a quien admiro, la comparto. Y lo que yo estoy planteando es que la prima de control sea declarada de utilidad pública. ¿Qué es la prima de control? ¿Qué es la prima de control? Justamente por eso. Aclarémosle a los televidentes. La prima de control es lo que pagó Millicom para tener el control que tiene sobre la empresa, ¿cierto? Ahora Pero es que bien, esa plata ya se la mecatearon las Cu- anteriores ¿cuál administraciones. es la utilidad pública? Lo que dice Paulina que no está pasando es lo que debería pasar. Y no pasa justamente por una prima de control que pagaron con muchas irregularidades y denuncias y demás que saldrán a la luz pública en algún momento, pero que el Estado podría declararlo nuevamente de utilidad pública y volver a comprarlo. Hay mecanismos jurídicos que Pero se es podrían que explorar para Millicom eso. no está obligado a venderle nuevamente EPM y a Millicom se le hizo la pregunta, ¿usted quiere venderle EPM? Y ya dijo que no. No Entonces quiere. dígame, Pero hay ¿cuál es herramientas el jurídicas. mecanismo? Pero hay herramientas Pero jurídicas. mientras eso pasa, puede que sí, puede que Por no. eso, usted pero sabe si eso llegara a pasar, lo Pero que dice Paulina, que yo estoy de acuerdo, que es la rentabilidad social que estamos esperando en la cuarta revolución industrial en el Valle del Software, si eso llegara a ocurrir, que hay herramientas jurídicas que se pueden explorar. Y de hecho yo veo, pues, a mí alguien me decía que si tenía algo que ver la elección del nuevo presidente con mi postura, y yo dije que sí. Claro, tiene todo que ver. Es que ¿Por qué? porque lo que ganó en las elecciones fue una visión del Estado muy diferente a simplemente decir ese asunto de los números y ya, sino una visión del Estado social de Pero es derecho que ha estado obnubilada o que ha estado arrinconada por un modelo Pero es que neoliberal que está incluido en la el Constitución. papel del Estado no debe estar enfocado a prestar el mismo Estado los servicios, es garantizar y tener, digamos, el terreno nivelado para que la gente pueda acceder a los servicios, que se cumplan ciertas condiciones, pero es que el Estado en ningún momento está obligado a prestar estos servicios porque hay servicios que los prestaría de forma supremamente ineficiente. No, Completamente es que yo no estoy ineficiente. diciendo que el Estado tenga que estar en todo. Lo que yo estoy diciendo es sencillamente que aquí va a haber un cambio Y de mientras enfoque estamos en de esta consumidores. discusión, ellos siguen desmantelando la empresa, han venido vendiendo activos estratégicos como las torres. Entonces algunos salen a decir, es que eso es normal en el sector de las telecomunicaciones. Sí, puede que sí, pero es normal que se la vendan a una empresa en la que ellos también tienen participación. Y en la que ellos Bueno, también son socios. pero- ¿Y a pero qué yo costo ahí quiero le pagan aclarar algo. Permítame. Ya vamos a alquiler a hablar esas torres? Ya vamos a hablar, María Paulina, de las torres, porque eso también es importante que la gente lo conozca. Pero yo le quiero preguntar, quiero volver sobre algo que usted acaba de mencionar acá, que yo le pedía que le aclarara a los televidentes, porque aquí se habla de muchas cosas que mucha gente de pronto no conoce. Sí. Usted habla de una póliza Una prima de control. Decía, para que ellos sean los que manejen todo y al final EPM sea como un convidado allí de piedra. ¿Y eso para qué se hizo? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuál era el objetivo de esto? No, a mí no me ponga a defender eso porque yo No, lo no, defiendo. yo no estoy diciendo que lo defienda, sino que ¿por qué se expliquémosle a los ¿Por qué se hizo? televidentes? Porque, a ver, hay un tema muy claro. Y es que el argumento, por lo menos que yo he escuchado, es que si yo compro un hotel o tengo acciones en un hotel y yo no sé administrar hoteles, pero tengo un socio que es mejor administrando hoteles, pues que yo le entregue el control y la administración a la persona. Ahora, lo que yo he dicho, y es lo que a mí me parece grave, es que una cosa es la administración. Una cosa es que yo
sea dueño de un hotel o tenga mayoría de acciones en un hotel y yo le diga, Lucas, usted es el que sabe de hoteles, manéjelo usted, administrelo usted. Pero es que una cosa es eso, otra cosa es ceder un control en las magnitudes en las que se está discutiendo Pero es en que este eso debate. fue lo que ellos pagaron y yo creo que eso fue lo que no se le aclaró a la ciudad en su momento. Es que a la ciudad le dieron el caramelo diciendo no se preocupen que EPM va a seguir conservando la mayoría accionaria. Lo que nunca le dijeron a la ciudad es que dentro de esas acciones de EPM había unas acciones preferenciales sin derecho a voto, es decir, que no sirven para nada y eso hace que quien tenga la mayoría accionaria con voto, o sea, la mayoría de las acciones con voto Toma las decisiones. es quien toma las decisiones y ese no es EPM, Muy ese bien. es Milico. Muy bien. Y por eso fue por lo que ellos pagaron. Es que eso estaba claro desde el principio, solo Bien. que la gente no lo dimensionó. Germán, yo Rápidamente que tenemos que ir a la pausa. Sí, pero yo quiero agregar una cosa en medio de esa discusión y que es evidente lo que está pasando y es lo que acaba de decir María Paulina es muy claro. A la opinión pública se le mintió, no se le dijo la realidad de ese negocio. Ahí es donde los malos gobiernos y los liderazgos quiebran empresas rentables, empresas públicas rentables con malas decisiones. Y eso es lo que está pasando porque hoy le estamos metiendo política a un tema que necesita es más que tecnicismo, soluciones concretas. Hoy la realidad, y eso es claro, es que se están perdiendo 2.8 billones y que anualmente eso no está generando ningún tipo de rentabilidad. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Que en qué tipo de negocio estamos? En un negocio que no da plata, que no genera rentabilidad. Entonces, ¿por qué seguimos en un negocio? Y que va a demandar recursos. Y que va a demandar recursos y que va a pedir capitalización. Bueno, yo quiero Pero no es dedicar- cierto que se esfumen 2.8 billones de pesos. Eso sí, pues, ahorita en eso estamos de ahorita acuerdo. hablamos El Entonces, tiempo, el tiempo me dará la razón. Pero no volvamos a lo que ya estamos de acuerdo. No. Bueno, Los vamos a hablar de técnicos esos temas. de EPM Concejal, dicen vamos qué a está hablar- pasando. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa y también queremos aprovechar el último bloque del programa para explicarle a la gente qué se puede hacer. Usted habla de alternativas jurídicas y quisiera que nos explicara un poquito realmente cómo podríamos salir de ese atolladero. Diga que quiere si la es posible. nacionalización. Muy bien, la nacionalización también se propuso y de eso hablaremos más adelante. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ustedes creerán que el tema para cuando vamos a la pausa. No, señores. Aquí seguimos hablando del tema fuera de cámaras, pero yo les pido a nuestros invitados que toquemos eso que hablamos fuera de cámaras delante de todos ustedes. Y entonces hemos escuchado en el Consejo de Medellín a la posición de algunos concejales, voy a decir específicamente concejales del Centro Democrático, que inclusive llegaron a unos acuerdos con la administración con unas condiciones que ellos pusieron para aprobar esta venta. Pero veíamos en las últimas intervenciones, en las últimas sesiones del Consejo, donde decían, sí, sabemos que sería conveniente vender estas acciones de EPM en UNE, pero es que no confiamos en la administración porque Daniel Quintero puede hacer y deshacer con ese dinero que le llegue. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan serio es esto? Y quiero comenzar con usted, María Paulina. ¿Cómo ve esta afirmación que hacen algunos concejales para votar negativamente? Bueno, yo la verdad no sé si lo hacen por ignorancia o simplemente por querer desinformar y generar caos, porque primero, si el alcalde quisiera sacarse un solo peso de eso, sea vía utilidades, es decir, doy un ejemplo, las utilidades de EPM el próximo año son 3 billones y yo me quiero sacar los 3 billones, o sea, el alcalde se quiere sacar los 3 billones, no lo puede hacer porque ya hay un acuerdo que le limita eso, que data desde el 98 a máximo el 55%, por eso año a año EPM transfiere el 55% de sus utilidades a la alcaldía. Eso Y sería segundo, de EPM, no de la eso. alcaldía. Y segundo, si lo quisiera hacer porque dice, no, ya este negocio se vendió y yo me quiero coger de ahí 1 billón de pesos, que fue también otro de los argumentos que dieron. Para eso era necesario presentar, posterior a la venta,
un nuevo acuerdo donde se autorizara una despatrimonialización de EPM, es decir, que esos recursos que entraron por la venta, ese billón, ese supuesto billón, saliera del patrimonio de EPM y pasara a la alcaldía. Y eso lo vimos, por ejemplo, con los recursos de Isagen. El alcalde de ese momento, Federico Gutiérrez, yo voté negativo, tanto la venta como la despatrimonialización, lo que hizo fue sacarse la mitad de esos recursos con la supuesta promesa del tranvía del 80, promesa que no se materializó en su administración y que esos recursos se gastaron en otras cosas. Y más allá de eso, yo también creo que hay una discusión de fondo. Es válido que no haya confianza en la administración, es válido que haya habido mensajes confusos, pero insisto, si los concejales hubieran estudiado un poco más o fueran un poco más honestos con la opinión pública, sabían que eso que ellos estaban afirmando no se podía hacer. Bueno. Y acá también tenemos que frenar el tema de que cada administración llega a hacer un negocio distinto con EPM para pagar las promesas de campaña y financiar el plan de desarrollo. Lo vimos con la fusión de Unemilicom, que ahí quedó invertido gran parte de la plata en Parques del Río. Lo vimos también con la administración anterior que vendió las acciones de EPM en Isagen para el supuesto tranvía y no hizo tranvía, y cuando se necesitaron los recursos ya no estaban, y pues esperamos que esta administración tampoco lo haga, y también es una tarea de los concejales no permitirlo. Concejal Simón Pérez, ¿está de acuerdo usted con lo que dice María Paulina? Ese argumento de que no confiamos en el alcalde, por eso votamos negativo, ¿es el argumento? No, vea, a mí cuando en primer lugar el expresidente Álvaro Uribe sacó un comunicado diciendo que respaldaba la venta, me preguntaron que si ahora yo sí iba a votar que sí, le dije que no, ni más faltaba. A mí primero no me órdenes nadie, ¿cierto? Yo tomo decisiones, digamos, en el fuero que me da la curul. Usted supuso desde el principio. Y de manera independiente. Y que, por cierto, yo dije, es que claro, es que ese modelo, especialmente el uribismo, en su quehacer ha estado de acuerdo con privatizaciones de diversa índole, y no me pareció extraño eso, ¿cierto? No me pareció extraño eso, y me parecía muy grave que, por ejemplo, se dijera que se apoyaba, pero que no se apoyaba, pero que uno debe hacer lo que uno lo deje dormir tranquilo. Y para mí la decisión que yo tomé es la que a mí me deja dormir tranquilo, porque es la que yo considero adecuada, indicada para la ciudad. Y si mañana viene Federico Gutiérrez y presenta el proyecto de acuerdo, yo le voto que no. Y le voto que no por los argumentos que estoy dando sobre esta mesa, del papel que considero que debe tener el Estado en las telecomunicaciones, y que yo considero que hay otras salidas diferentes a la venta y la privatización. Entonces a mí no me parece serio, que uno vote dependiendo de quién presente un proyecto. Eso nunca me ha parecido serio. Yo estudio los proyectos y dependiendo de eso tomo decisiones políticas de fondo, claro que sí. Pero, y lo dije en el debate, si Uribe mañana vuelve a decir, invito a que voten que sí, le digo no señor, y lo invito a este debate. Concejal, se nos acaba el tiempo. Últimos minutos para el presidente del Consejo, Lucas Cañas. Entonces, ¿qué hacer? No, lo primero es que para el mamón no hay ley. Digamos, y tengo que ver muy claro, nosotros le entregamos al Centro Democrático, debido al llamado que les hizo el jefe de ellos, que es Álvaro Uribe, un llamado de urgencia de que por el bien de la ciudad y por encima de los intereses personales resolviéramos un problema y hacer una desinversión que era necesaria para la ciudad. Ellos confeccionaron taxativamente el acuerdo. Hubo un ponente o un coordinador de ponentes del equipo de ellos, que es el concejal Julio González Villa. Coordinaron, plantearon las condiciones del acuerdo, accedimos a esas condiciones y al final, con desinformación, con mentiras, con sectarismo político y con odio no solo al alcalde de Medellín, sino a la ciudad, porque eso es engañar a la ciudad, toman una decisión contraria, desinformando y engañando, y eso es lo que está mal. Coherencia la de Simón Pérez, coherencia. Usted lo que está diciendo es que ellos redactaron el acuerdo y votaron en contra de su propio acuerdo. Sí, votaron en contra de su acuerdo. Y por eso se volvió a radicar el acuerdo. Claro. Porque, es más, cuando yo todavía hacía parte de esa bancada, se hizo una reunión con el expresidente Álvaro Uribe, afortunadamente ya no hago parte de esa bancada, y ellos mismos invitaron una serie de expertos, y los expertos al interior de esa reunión todos dijeron, hay que vender, hay que proteger el patrimonio público. Si no, EPM va a perder eso. ¿Cómo queda uno ante la opinión pública, uno diciendo una cosa
a la ciudadanía, a la gente, a los expertos, a la academia, y después salir con otra, desgastando la ciudad. Es que lo digo con todo respeto, las sesiones extras le cuestan a Medellín, le cuestan a su gente. Hubiésemos desgastado esas sesiones extras en otros problemas y otras urgencias. Nosotros le dijimos al Centro Democrático, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Avanzamos o no avanzamos? Sí, avancemos. Y desgastaron a la ciudad, pasó lo que pasó, y después viene el silenciamiento político, la mezquindad, la infamia, la calumnia, bueno, y la política de ataques hacia lo personal, hacia lo humano. Por eso la ciudadanita, liderazgos distintos, liderazgos inteligentes que planteen con coherencia soluciona a los problemas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos quedamos sin hablar de esa propuesta de nacionalización. Yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo programa. A ustedes los invito cordialmente para que nos acompañen y quisiéramos tener a alguien también del Centro Democrático que se opuso en el Consejo, porque aquí no vetamos a nadie. Muchísimas gracias, concejal Simón Pérez. No, muchas gracias y siempre dispuestos a dar la cara a la ciudadanía en estos debates. Doctora María Paulina, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Espero estar por acá debatiendo estos temas. Por supuesto, invitada siempre. Y usted también, presidente del Consejo, Lucas Cañas. Germán, gracias. Y a los colegas, a María Paulina, que siempre es un placer verla, y a Simón Pérez, concejal de Medellín. Y a las otras voces que tienen que decir algo sobre esto, por supuesto, aquí está el espacio abierto siempre para todos. A nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, miércoles a las 9 en punto por Telemedellín.